Y aunque Andy en primer lugar no quería venir a esta arriesgada misión, no tuvo más elección para venir a proteger a Mary, además de que no le gustaba verla sufrir. No solo eso, Mary había hecho algo para avisarle a Peony. Le mandaba un mensaje avisándole que iban en camino por ella, pues recordaba que Peony le había dado una piedra mágica, casi una paloma mensajera. Así que no había tanto de qué preocuparse. Mientras Peony se quedaba en la nueva posada, ella realmente sufría de la soledad, de arrancarse ese sentimiento y seguir llorando por Rich. Más que sus últimos momentos pasó discutiendo y peleando con él, cuando debería haberle dado las gracias por todos los sacrificios que hizo. Pero fue justo en este momento donde recibía la carta de Mary, avisándole que Rich venía dispuesto por ella. Claro que su emoción se disparó. El sentir que Rich venía por ella y que de verdad sus sentimientos habían cambiado, realmente la ilusionaba demasiado. Pero lo que más le alarmó fueron los golpes en la puerta. Y abrió tan rápido como pudo, creyendo que ya habían llegado. Pero no. La persona que estaba detrás de la puerta era Devon, pues él era el encargado de patrullar. Lo estaba haciendo cuando encontró algo muy curioso, así que por eso había venido con él. Se había dado cuenta del ave mensajera. Lo curioso es que sabía que era del palacio, pero por ese motivo Peony le explicó todo y le rogaba a Devon que le ayudara para salir por Rich, pues lo sabía. Rich ya no sabía dónde se habían ido. La posada donde se iban a quedar quedó incinerada. Así que le rogaba a Devon que la llevara, por favor. Pero de inmediato le decía que no, dejándola perpleja, incluso pensando a quién debería informar esto, pues sabía que le pertenecía al imperio, pero le habían dejado el mando al príncipe de Garden. Incluso le quitaba el mensaje que le habían dado, incluso llevándosela ante su hermano para acusarla de todo esto. Pero Peony no iba a permitir eso. Era tanto su desesperación por ir a encontrar a Rich, que sus locas acciones y desesperación la llevaron a quitarle la espada a Devon. Pero no se alarmaba, solamente de que Peony se pudiera lastimar a sí misma. Pero ella simplemente quería amenazarlo, que la acompañara si no lo atacaría. Incluso le rogaba que no quería llegar a estos extremos. Pero mientras lo hacía ya no aguantó el peso de la espada, lo que se la dejó caer de golpe en la cabeza de Devon. Afortunadamente no le había hecho ni siquiera un rasguño, pero de todas formas masajeaba su cabeza en busca de heridas. Le pedía perdón, a la vez que terminaba llorando, pues Devon se volvía a negar a ayudarla, y le pedía que ya no llorara. Pero al final de cuentas, Devon no se pudo resistir a los encantos de la dulce Peony. Así que terminó aceptando este arriesgado plan, no sin antes avisarle que donde haya peligro se regresarán de inmediato. Así que ahora Peony estaba muy feliz. Incluso Devon ciertamente entendía los sentimientos de Rich. Él acababa de hacer lo mismo, no seguir a la familia real y seguir a Peony. Pero asimismo, lo que pensaba Peony se cumplía, pues ellos habían llegado a la posada encontrándole completamente en cenizas. Así que ahora no sabían dónde estaba, incluso les alarmaba que tal vez fueron atacados. Pero para Rich todo era demasiado extraño. Incluso sentía el peligro acercarse hacia ellos. Incluso avisaba a todos que tuvieran mucho cuidado, pues para Rich esto no era normal. Pero algo le llamó la atención a Mary, quien no dudó ni un segundo en gritarle a Rich que alguien estaba arriba en la colina, pues veían a lo lejos a Devon y a Peony acercarse. Pero lo extraño es que estos dos les pedían silencio, lo que esto alertaba aún más a Rich, y ese extraño radar sobre el peligro se activó, pues vio cómo Devon empezaba a moverse bruscamente para intentar llevarse a la princesa, y no sin antes gritarle a Rich que corriera, porque justamente después de estas palabras de Devon, empezaron a ser atacados, para darse cuenta que esto era una emboscada, para así Devon salir disparado para otra dirección junto a Peony. No podía arriesgarse a que le hicieran daño,
intentando pensar cuánta gente había, cuántos los estaban atacando. Pero Peony solo podía mantenerse angustiada. Sabía que Rich necesitaba ayuda, pero lo que no esperaban es que un bandido los había seguido. Aunque Devon se pudo deshacer fácilmente de él, no esperaba que había caído en una trampa, pues esto hizo que Devon fuera jalado fuertemente para atrás, haciendo que los dos se cayeran del caballo, pues detrás de ella veía la imagen de Devon siendo ahorcado por 3 bandidos. Así ellos habían acabado con los bandidos que los habían atacado, pero de inmediato le alarmaba a Rich por Peony, y más al notar que había más bandidos de lo que ellos pensaban. Pero así, al ser nuevamente emboscados, sus caballeros le pedían a Rich que se fuera. Necesitaban buscar a la princesa, y aunque realmente Rich no quería porque eran demasiados, ellos le hacían sentir que estaban bien. No pasaba nada. Ellos eran fuertes, lo lograrían. Pero ciertamente, si algo le pasaba a Peony, realmente no habría marcha atrás. Por lo que aún no queriendo, Rich terminó yéndose, no sin antes pedirles que se mantuvieran a salvo. Y aunque alguien por detrás quería dispararle a Rich, este igualmente fue derrotado, pues Andy y Mary se habían escondido. Pues ellos realmente no sabían nada de luchar, así que lo único que les mandaron a hacer fue esconderse, pues realmente no querían ser un estorbo y veían a los caballeros luchar fuertemente, pero lamentablemente no podían ayudarlos. Aunque Andy decía que no era necesariamente ayudar, pues Andy tenía una idea. Mary se tendría que disfrazar de los bandidos y salir corriendo por otra dirección, pues le encargaba la misión de enviarle un mensaje a Garden. Además, confiaba en los caballeros de Esther, sabía que ellos iban a poder, pero él se quedará para ayudarles un poco. Pero lamentablemente esto no iba a pasar, pues los dos se quedaron en shock al ver cómo Andy era apuñalado. Mientras tanto, en otro lugar, Peony estaba en el suelo. Había rodado colina abajo cuando se había caído del caballo. Sentía que no tenía para nada fuerzas de levantarse, pero aún así tenía que hacerlo. Pero lo que más le asustó fue escuchar ruido y mirar hacia enfrente y ver a Rich en un estado tan crítico, pues él se encontraba recostado en un árbol, teniendo una fuerte herida en el estómago. Él se encontraba muy herido, y Peony sufría al verlo así. Justo cuando estaba a punto de gritar su nombre, se dio cuenta de otra presencia, así que lo único que pudo hacer es quedarse callada. Así que le daba unas palabras muy crueles a Rich. Se burlaba de él. El supuesto héroe del imperio ahora se encontraba derrotado, pero ante esas palabras a Rich no le importaban. Aunque admiraba la forma en la que Rich se defendía, pues esa vez del secuestro, Rich acabó con la mitad de sus secuaces, y esa vez había pensado rendirse y dedicarse a la agricultura, pero afortunadamente no lo hizo, y encontró a su némesis caminando libremente, así que era tiempo de tomar venganza. Incluso le admiraba la forma en que entrenaba a sus caballeros, eran bastante fuertes. Pero después de estas palabras, se llevó a Rich arrastrando. Pero ahora que lo tenía aquí cerca, sería el momento para reiniciar su nueva vida. Con la cantidad de dinero que le iban a dar, podrá iniciar desde cero. Incluso le preguntaba si ya sabía quién estaba detrás de todo esto. Le daba un pequeño adelanto, pues había quedado en malos términos con una cruel mujerzuela, para finalmente encontrarse con esta persona que ha estado atentando contra Rich. Y así él se dio cuenta, la hija del conde, Melody. Pero así el bandido venía dispuesto a cobrar su recompensa. Pero al ver la actitud de Melody supuso que algo andaba mal, pues la primera vez les había quedado mal con dinero, así que era momento de pagar o ella también sufrirá las consecuencias. Pero lo que no se esperó para nada es que Melody no dudó ni un segundo en acabar con su vida, pues ya no le importaba, no tenía dinero. Desde ahora era una fugitiva. Pero así Rich solo podía escuchar atentamente todo, pues Melody le revelaba que había sido envenenado con un paralizante, así que a partir de ahora no podrá moverse ni un segundo, para así empezar a revelarle sus verdaderas intenciones, pues el pájaro mensajero que había mandado Mary le había dado la señal,
pues la piedra de invocación era doble. El mensaje también le llegaba a ella. Así fue como se dio cuenta de sus intenciones. Realmente lo lamentaba. Todo hubiera terminado si él simplemente se hubiera ido, pero al ver que ellos dos estaban dispuestos a luchar por ese amor, no pudo soportarlo. Así que ideó un malvado plan para salir del castillo, lo cual lo hizo a pesar de todo lo que llevaría a cabo, puesto no se quedaría de todo de brazos cruzados, pues todo lo que siempre ha querido es verlo sufriendo, derrotado y sin nada. Sabía que esto no iba a durar para siempre, pues será perseguida por todo el palacio. De esta forma empezaba a ahogar a Rich, pues se sentía tan frustrada, y esta vez no iba a acabar simplemente así, pues simplemente lo odiaba tanto, lo odiaba demasiado, y esto no se va a quedar así. Si ella no era feliz, él tampoco lo hará. Pero lo que no esperaba es que por primera vez Peony se armaría de valor para defender esta vez a Rich, pues había llegado antes de que pasara algo muy malo. Había salvado a Rich, incluso para sorpresa de él, pero al verlo en esta situación realmente Peony no aguantaba las ganas de llorar. Al verlo ahí, al verlo de esa forma tan indefensa, no podía aguantar las lágrimas, solo podía acariciarlo, preguntar si estaba bien, hasta que finalmente lo hizo. Lo que quería decirle desde el fondo de su corazón, que le extrañaba. Palabras que llegaron completamente al corazón de Peony y la hicieron tan feliz. Hace mucho tiempo deseó sentir eso. Hace mucho tiempo deseaba esas palabras. Así que lo único que pudo hacer es abrazarlo fuertemente y decirle que ella también lo hacía. Así que por este momento tendrían que hacer algo urgente. Peony trataría de ayudarlo a llegar a un lugar seguro para esconderlo, pues él seguía medio paralizado por eso. Peony trataría de buscar ayuda y tal vez, con suerte, encontrar a su hermano. Pero no, esto simplemente no podía acabar así, pues Rich sintió de inmediato el peligro. Y todo sucedió tan rápido, como Peony fue fuertemente empujada lejos de él, haciendo que la pobre cayera, pues Melody se había vuelto a parar dispuesta a atacarlos. Pero afortunadamente, y con todas las fuerzas que le quedaban, y aunque sí logró hacerle daño, la fuerza de Rich era superior, así que rápidamente la tiró al piso para amenazarla con su espada. Aún así furioso y temblando, pues el veneno estaba en su cuerpo. La furia que tenía y las ganas de asesinarla eran demasiadas, pero Peony no podía permitir esto. Pero Rich hizo caso. Decidió enterrar la espada en el suelo y preguntarle por qué estaba haciendo esto. Pero lo que le llamó la atención a los dos fue el collar que se le cayó a Melody. Y así ella estallando en carcajadas, diciendo que por fin se da cuenta del motivo de todo esto. Un joven soldado era lo que se encontraba en esa foto. Una víctima que se llevó la pelea por el trono. Y no solo eso, el amor de su vida de Melody, pues estos dos eran pareja escondidas, pues estaba prohibido tanto para la familia de él como la familia de ella esta relación, pues se sentían tan aprisionados. Más él, el estatus de su familia cayó cuando Mikael ascendió al trono, pues esa facción era la que apoyaban a Rich. Y ahora la tristeza los inundaba, pues él estaba dispuesto a pelear por su futuro y por un lugar mejor al lado de Rich. Creyeron que después de eso podrían estar juntos, pero no fue así. Él solo le mandó una carta terminando esta relación. No obstante, su padre fue cruel con ella y la mandó directamente con la emperatriz, pues fue obligada a dejar esos sentimientos y enfocarse en otras cosas para no enterrar el orgullo de su familia. Mientras tanto, la guerra seguía y empezaba la tan esperada rebelión de Rich, pues este joven era uno de los caballeros más fieles al lado de Rich. Pero lamentablemente todos ya sabemos qué pasó en esa historia, ya que el joven había aparecido en esa cruel guerra. Pero para aumentar la tristeza de Melody, encontró una última carta de su amado, escondida en donde ellos solían mandarse cartas, pidiéndole disculpas y dándole una explicación de qué fue la última carta.
aquella traición o cómo tal vez se sintió ella. Pero debía mantenerla lejos para protegerla de todo lo que estaba pasando, pues ya iba a iniciar la rebelión de Rich y parece que el destino los estaba llevando por buen camino. Así, tan pronto como se acabara esto, él iría a su lado y aunque nadie quisiera, ellos dos escaparían y serían felices juntos. Pero lamentablemente eso no pasó, pues él se enteró de la forma más triste, la traición de Rich hacia ellos. Pero como último deseo de serle tan fiel, le concedió una última carta a su amada. Así que al leer eso y saber todo lo que había pasado, no pudo evitar sufrir más. Eso le había dolido que aferrarse a aquellos recuerdos, pues él estaba dispuesto a serle su esposa, pero ahora se encontraban en esta situación, porque esa carta lo condenó a él, tanto como a ella, pues ella se había compadecido alguna vez de él. Así que ahora, viéndolo hablar de amor, de restauración, de darle todo, no podía soportarlo, porque él sería feliz, porque él tendría amor y no ella. Él simplemente debería de recibir odio y miseria, porque aquel hombre había muerto por su causa, incluso recalcándole lo que tanto Rich temía. Nada de estas tragedias hubieran pasado si él no hubiera nacido. Pero así Peony por fin pronunciaba alguna palabra. Se acercaba hacia ellos y le hacía saber a Melodia que eso no era cierto. En esta cruel guerra, iniciada por caprichos absurdos, había tomado muchas víctimas y había llevado a todos un camino de dolor. No había ningún culpable aquí. Todos luchaban por sus seres amados y Rich no era una excepción. Tanto ella como Jonas hicieron lo necesario o lo que ellos creían para mantener a salvo a sus seres queridos. Así que era momento de dejar de seguir este camino de autodestrucción. Esto solo la llevaría a la muerte. Y Jonas, su ser querido, no hubiera querido esto. Por eso hizo tantos sacrificios, para que ella viviera una vida feliz y larga. No esta vida, así que era momento de que dejara esto y los dejara ir. Pero afortunadamente al escuchar estas palabras por parte de Peony así lo hizo. Pero a lo lejos, escuchaban las voces de Mikael, de Hestia, poniéndose felices, diciéndole a Peony que ya no había nada de qué preocuparse. La ayuda estaba en camino y pronto estarán bien. Pero no, lamentablemente esto no era así, pues él notaba extraña a Peony y no tardó mucho en desplomarse. Él la tenía en brazos, gritando por su nombre. Veía extraña la mirada de Peony, incluso cómo se veía. Asustado preguntaba si era su corazón otra vez. Tenía tantas dudas en su cabeza. Veía cómo Peony se iba de sus brazos, cómo alrededor se escuchaban voces acercándose, cómo Peony podía pronunciar sus últimas palabras por Rich, porque ella lo sabía. Estaba sintiendo cómo se alejaba. Este sentimiento de estarse alejando de la realidad ya lo había sentido antes. Pero lo más triste es que se estaba yendo con esa imagen de ver a un Rich desesperado gritando por ayuda, pues él gritaba lo más que podía que se apresuraban. Aquí la única que importaba era Peony. Pues sí, era lo que Peony había predicho, pues la verdadera Peony, que ya había encontrado una nueva alma, le había dado una última oportunidad y claramente la desperdició. Abandonar todo lo que podía obtener por un simple hombre. Odiaba esa decisión. Hacer sufrir a todo mundo por un capricho. Ni siquiera ella tuvo tiempo de despedirse. Pronto una nueva alma llegará y ella estará dispuesta a ir a los brazos de su querido padre, lo que tanto ha querido. A lo que nuestra protagonista solo podía sentirse triste.